Muchas veces nos han dicho que tenemos que solucionar un problema o que tenemos que llegar al trasfondo de lo que nos está pasando, pero como estudiante siento que normalmente no siempre pasa. Y ese es el tema que vamos a estar hablando hoy con el padre José Darío. Dos por uno, porque lo mejor siempre viene en dúo. Hola Silvana, soy José Darío Rodríguez, jesuita, asistente para el discernimiento y la planificación apostólica de la provincia y vengo a Manizales por dos motivos. Uno, porque tenemos una asamblea regional, de regionalización del eje cafetero, para hacer un examen ignaciano sobre la implementación del plan apostólico de provincia en esta región y también para hacer una evaluación de la experiencia de Reconociendo en el Colegio San Luis Gonzaga. Ok, yo quiero que me cuentes un poquito para ti qué es la solución a los problemas o en sí qué es una solución. Más que soluciones, trámite también y manejo, digamos. Creo que soluciona los problemas es algo como que nos pone en una mentalidad muy efectivista, muy de que tenemos que solucionarlo todo y tenemos que resolverlo todo. Hay cosas que a veces no las podemos solucionar al 100%, y lo interesante es saber cómo las podemos más bien transformar, resolver, tramitar, transformar. Y en eso tenemos nosotros que crecer en muchas habilidades en la vida cotidiana para poder asumir ese tipo de problemáticas e incluso en algunos momentos de la vida caminar con ellas. Tú nombrabas cierto tipo de habilidades para cuando no sabemos cómo resolver un problema o muchas veces nos sentimos perdidos o estancados. Me gustaría saber qué tipo de habilidades, pues a qué tipo de habilidades te refieres y cómo se podrían solucionar y mostrar en la vida real. Yo creo que la primera habilidad que uno debe tener en cuenta es tratar de comprender al otro, es decir, tratar de entender por qué la otra persona, así piense distinto de mí, piensa de esa manera. Entonces, hay algo que, y eso brota de una experiencia también, que es la de los ejercicios espirituales, en donde San Ignacio de Loyola nos invita a salvar la proposición del prójimo, es decir, tratar de comprender por qué el otro piensa como piensa. Tal vez por allí, si nosotros nos dedicáramos más a salvar eso y a tratar de comprender que a juzgar y condenar, podríamos avanzar muchísimo en esa resolución de problemas. Yo siento que hay algo muy complicado y es el hecho de que nosotros primamos nuestras necesidades, primamos lo que queremos, lo que sentimos, lo que conocemos como mundo antes que ponernos a pensar en el otro, y era lo que tú te decías, por decirlo así, es como ponte en el zapato de la otra persona para organizar, para solucionar, para ver qué es lo que está sintiendo, y siempre nos primamos a nosotros. Hay situaciones en la vida cotidiana que alguien me pudo herir, alguien me pudo dañar y yo siempre voy a primar, es que tú me heriste, yo me sentí así, tú me hiciste esto, tendemos mucho a juzgar, tendemos mucho a señalar. Y siento que es súper importante en el momento de una solución y obviamente en una conversación que se tengan como los dos puntos. No sé tú qué opinas de esto, o sea, como el punto del tanto cuánto, de cuánto te escucho a ti, cuánto sentí yo, porque tampoco es como, o bueno, en mi perspectiva tampoco es como voy a primar al otro en lo que estoy sintiendo y voy a perdonarte todo sin importar que me hayas herido. No sé tú qué consideras de esto. Creo que también hay un punto muy importante y es reconocer efectivamente que en algunos momentos de la vida pudimos haber sido heridos, pero también nosotros nos podemos preguntar en qué momentos nosotros también hemos sido o hemos herido a otras personas. Es decir, y en ese sentido la mirada cambia, porque entonces trato de tratar a esa persona también como yo quisiera que me trataran a mí, que también de alguna manera y a veces sin querer termino hiriendo o una persona termina hiriendo a otra. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante como la reciprocidad y el entender que somos seres humanos, que tenemos errores, por supuesto, pero también estamos invitados a transformar y a convertir y a reconciliarnos. Es decir, y algo muy importante en esto es que no necesariamente esa persona que me hirió, no necesariamente esa persona que piensa distinto de mí, es mi enemiga. Creo que en este país, por pensar de esa manera, pues nos hemos herido muchísimo más y tenemos muchísimas personas que han sufrido y que siguen sufriendo. La otra persona puede pensar distinto, puede estar en contra ideológicamente de mí, puede concebir que las soluciones del país o de la realidad son de una manera y son muy distintas de las mías, pero no por eso esa persona es mi enemiga.
Y creo que partir de ese supuesto, partir de eso también nos permite a nosotros romper esa dinámica de amigos y enemigos y entendernos más bien como ciudadanos, como seres humanos, como sujetos de cambio en esta sociedad. Yo siento que tú tocas un tema muy importante y es cómo somos hoy como país. Yo entiendo algo y pues es lo que yo siempre he pensado, que me parece muy triste, que hoy en día lo que somos como país es quién es el menos peor, cuál es el que hace menos daño, por qué tengo que tumbar a este y por qué tiene que ser mejor este. Y siento que es una posición en la que nos están poniendo a todos los colombianos, que no es cuál es la verdadera solución para muchas problemáticas que se tienen, sino cómo vamos a derrocar a este y cómo vamos a derrocar al otro. Y siento que políticamente y como país lo estamos trayendo también a nuestro día a día, y no solamente lo digo como en estas elecciones que se vienen, sino que lo hablo como estudiante, o sea, como persona que si hay una persona que a mí no me cae bien, yo voy a hacer todo lo posible para que esa persona o no avance o no prospere con sus proyectos o con sus cosas. Y siento que nosotros como colombianos tenemos muy manchado y muy marcado el hecho de querer hundir al otro para sobresalir. ¿Tú cómo lo ves desde un marco de justicia, de todo lo que tú vas trabajando? Claro, es un poco eso que acabo de mencionar y tú lo profundizas y lo aterrizas muchísimo en esta realidad. Y es, claro, creemos que aquel que piensa distinto, entonces hay como que aislarlo, como no tenerlo en cuenta o que yo no lo vea, que esté lejos de mí, en fin. Y en esa realidad, es decir, eso no es nuevo en el país, eso no es nuevo en nuestra realidad. Llevamos décadas sumidos un poco en esa realidad. Creo que una manera de transformar eso desde nuestra realidad y desde lo que nosotros podemos es tratando de romper esa idea de que el otro que es distinto, no es mi enemigo. Tal vez es mi contradictor, tal vez es una persona que piensa distinto, pero ahí tiene de nuevo la importancia de esto de San Ignacio de salvar la proposición del prójimo, porque yo me siento a hablar con una persona que piensa distinto y yo quiero saber por qué piensa de esa manera, de dónde surge ese deseo de actuar o de decidir o de pensar de esa manera. A lo mejor venimos de contextos distintos, de regiones distintas, de orígenes sociales distintos, y a lo mejor no nos estamos entendiendo lo suficiente. Y no por ser distintos o por venir de contextos distintos, pues necesariamente tenemos que ser enemigos. Entonces, por eso enfatizo mucho en ese, salvar lo que dice el otro, tratar de entender por qué piensa como piensa el otro y no entenderlo como enemigo. Es decir, eso me parece que es un elemento que puede transformar mucho la mirada nuestra frente a la realidad y la cotidianidad de nuestra vida. Yo quiero entender un poco a qué te refieres, valga la redundancia, a no entender al otro como enemigo. O sea, ¿cómo podríamos hacer eso sabiendo la sociedad en la que estamos, que las edades son muy diferentes, que una persona de 17 años no piensa lo mismo que una de 5, o el típico que dicen los adultos, tú no puedes opinar porque los adultos estamos hablando? O sea, siento que son como muchos temas que se pueden pues abordar en esto, y me gustaría saber cómo se puede hacer, o sea, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo se puede lograr esto para que tengamos una sociedad en donde los problemas sí se solucionen y no sea solo por solucionar, que a mí me irían y yo voy a decir como, solucionamos este problema, pero para sacarme un peso de encima o por querer que los otros se sientan mejor. ¿Tú cómo lo harías? O sea, ¿qué tips claves nos puedes dar a nosotros y a los que nos están viendo? Sí, creo que hay diferentes maneras de hacerlo. Es decir, una de estas apuestas que tenemos nosotros como Compañía de Jesús, como jesuitas en Colombia, en el ámbito educativo y en el ámbito social, tiene que ver también con este proyecto de Reconociendo, que es justamente el que venimos también a evaluar y a compartir experiencias con colegios del Caribe colombiano, con el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, Fe y Alegría y el Colegio San Luis Gonzaga. Y es, miren, uno de los elementos clave para poder romper digamos, como esa cadena que nos tiene a nosotros como atados a esa idea de concebirnos como amigos y enemigos, es empezar a sentarnos a conversar justamente con aquellas personas que a lo mejor sentimos que esto no les interesa. Y entonces tratar de abrir espacios, abrir diálogos y que esos diálogos puedan ocurrir sin necesidad de que nos señalemos mutuamente, sin necesidad de que nos tildemos de una o de otra cosa, y poder hablar abiertamente de lo que sucede en la realidad, de lo que sucede en el país, escuchando al otro, tratando de entender por qué lo dice,
pero también expresando nuestros puntos de vista con libertad. Creo que si nosotros en este país y en esta sociedad pudiéramos expresarnos libremente desde lo que somos, sin miedo a que el otro me juzgue o que me regañe o que me diga esto está mal o estás equivocado, creo que podríamos crecer mucho como ciudadanía, como democracia, como seres humanos en general, que podemos vivir en medio de la diferencia. Yo siento que tú tocas un tema muy importante y es reconociendo, y quiero que nos cuentes, a mí también, en qué se basa este proyecto y como tres problemáticas más grandes que se han tratado en reconociendo y si han llegado a una solución y si no, ¿qué solución podrías plantear tú a nosotros como colombianos? Reconociendo es un proyecto que surge de unas conversaciones al interior de diferentes obras, instituciones jesuitas del país. Hace 4 años estábamos junto con la Universidad Javeriana, con varios de nuestros colegios de Acodesi, con el CINEP, con el JRS, la Red Juvenil Ignaciana, Fe y Alegría, y nos preguntábamos qué podemos hacer nosotros precisamente para transformar esto. Y entonces surgió inicialmente el proyecto como una iniciativa para hacer una lectura crítica de lo que en ese momento surgió en el informe final de la Comisión de la Verdad. Pero poco a poco, en esa lectura crítica, nos hemos ido encontrando y hemos ido ampliando la mirada a diferentes perspectivas académicas también de la historia del país, del conflicto armado, de la construcción de paz en el país. Y entonces nos hemos centrado mucho en estos últimos tiempos en diferentes aspectos que nos ayudan mucho a eso. Entonces, uno, el acompañamiento a diferentes obras de la provincia en momentos especiales o específicos que hablan sobre estos temas. Por ejemplo, del 9 al 9. Por ejemplo, la Semana por la Paz, el Día de la Mano Roja. Y entonces hemos tenido unas experiencias con diferentes colegios, diferentes obras, un poco para dialogar sobre estos temas en esos momentos especiales. Pero también otro tipo de iniciativas más estructurales, como por ejemplo aquí en el Colegio San Luis Gonzaga, el de Culturas de Paz y Pensamiento Ignaciano, que tiene que ver con temas de regionalización, pero tiene que ver también con planes de estudio del área de ciencias sociales, que tienen que ver también con temas que vienen a tocar la convivencia escolar, el gobierno escolar, en fin. Entonces, es un proyecto que trata de dialogar con las obras desde lo que cada obra hace ya en relación con educación para la paz, memoria histórica, y a partir de eso, desde la provincia colombiana y desde el CINEP, caminamos juntos y vamos acompañando y vamos tratando de producir diferentes productos y modelos que nos ayudan a crecer en esos temas. Yo quisiera hacerte una última pregunta y es, ¿tú crees que todo tiene solución? Los temas que se trabajan en reconociendo, ¿tú sientes que se llega al objetivo, se cumple y si no se solucionan, qué crees que le haría falta al programa o a los estudiantes que están involucrados para que se tenga una solución? Tenemos un sueño más bien, y ese sueño, más que encontrar una solución, es transformar nuestras narrativas. Y te lo voy a decir de la siguiente manera, y es que mucho de lo que nosotros vivimos y hacemos y cómo actuamos depende de la manera como también nosotros narramos la realidad, narramos la historia, narramos nuestro presente. Entonces, esas narrativas, si mantenemos siempre como una manera de narrarnos a nosotros mismos, como desde la polarización, desde el amigo-enemigo, desde el hecho de que el que piensa distinto de mí, entonces no lo acepto, no lo respeto, y pasamos a entender nuestra historia desde unas narrativas mucho más amplias, más incluyentes, mucho más dialogantes, a lo mejor la manera como nosotros entendamos el país y lo empecemos a construir desde ahora es un sueño muy grande, pero estamos apostándole al menos a un granito de arena para aportarle a eso. A lo mejor en 10, 15 o 20 años tendremos jóvenes, tendremos adultos que puedan pensar esto de otra manera y que nos ayuden a construir un país distinto. Entonces, creemos en eso y pues obviamente no será una solución, digamos, inmediata, ni será una transformación de un día para otro, pero creemos que la educación como proceso formativo nos permite a nosotros también transformar realidades y esas transformaciones en el mediano y en el largo plazo. Me gustaría que nos dieras a mí y a todos los que nos ven
un consejo, haciendo una recopilación de todo lo que se ha hablado pues en este podcast, me gustaría que nos dieras un consejo breve pero contundente para nosotros. Insisto en esa importancia de que si encuentran ustedes, y más en este contexto que estamos viviendo justo en Colombia, en este tiempo electoral, en fin, pero más allá de eso incluso, si encontramos a una persona que piensa distinto de nosotros, si encontramos a una persona que entiende que las soluciones del país son de una manera y nosotros no estamos de acuerdo, por lo menos entendamos o tratemos de entender por qué esa persona piensa como piensa y no la tratemos de ninguna manera como si fuera nuestro enemigo. Creo que ese es el consejo que yo les daría y que también nos puede ayudar mucho también a disminuir y a bajarle un poco a esa tensión que a veces sentimos en el país. Padre, muchísimas gracias. Y les quiero dejar una pregunta a ustedes, si es que ustedes creen que todo tiene solución o no. Nos vemos en el próximo capítulo de 2x1. 2x1, porque lo mejor siempre viene en dúo.